Buenas, hoy estamos aquí para sorprenderles un poco. Hemos estado hablando en algunos capítulos, y no en casi todos, acerca de Dios. Creo que llegó la hora de hablar un poco más detenidamente de este mítico personaje al que todo el mundo llama Satanás y está presente a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. No se preocupe, no la voy a tener puesta todo el video. Pero ¿quién es este personaje? ¿Quién es este Satanás? Bueno, yo diría que Satanás es el resultado del orgullo y la soberbia de un ser creado por Dios, uno que siendo el sello de la perfección, se rebeló en contra de Dios y fue declarado un vástago abominable, cuyo nombre, Satanás, quiere decir el enemigo, el adversario, por lo tanto, aquel que se opone en todas las cosas a Dios y a su obra. Por lo menos eso es lo que dice el apóstol Pablo en primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él se opone a Dios. Y si se opone al hombre, se opone a Dios. Si destruye la obra de Dios, si destruye al hombre, entonces se opone a Dios. Ya hemos dicho en otras ocasiones que si de Dios procede todo lo bueno, de Satanás procede todo lo malo, él mismo es la encarnación del mal. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 10, en el versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Él piensa, él respira por cada uno de sus poros maldad. Es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de él. Como ya dijimos, él busca la destrucción de todo ser humano por medio de la promoción del pecado. Él es el creador, el padre del pecado, y fomenta el pecado en pro de la destrucción, dígame, del ser humano, de toda la raza humana. Por eso, entre otros calificativos, se le llama el emperador de la muerte. Algo así como el apocalipto de los programas de televisión. El que viene, el destructor. ¿Verdad? Me llama a mí mucho la atención. Yo hablaba con mi esposa, ¿cómo es posible que cada vez hay más programas de televisión y películas que están relacionadas con conceptos que a su vez están estrechamente relacionados con Satanás? El dragón, todas las películas de televisión tienen que ver con dragones, con zombies, y ahora vamos a ver algo muy interesante sobre eso, o con el destructor de mundos. A él se le llama el emperador de la muerte. Déjeme decirle que no siempre fue así. Fue creado por Dios como un ser excepcional, bello y hermoso, el más bello y el más hermoso de toda la creación. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 28, en el versículo 17, acerca de este ser creado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Era sumamente bello. Se puede leer todo el contexto del libro del capítulo 28 del libro de Ezequiel. Y era el sello de la perfección. En un principio, según la palabra de Dios, le fue dado el rango de arcángel. La palabra arcángel quiere decir jefe, quiere decir príncipe o principal, o primero.
en rango. Y eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Probablemente, en un principio, era el ángel de mayor rango en el cielo. Algunos dicen, han llegado más allá, que él estaba encargado no solo de salvaguardar a la nación de Israel en algún momento, sino de presidir la alabanza a Dios en el cielo. Yo particularmente creo que era el encargado de presidir a 4 seres vivientes mencionados en las Sagradas Escrituras, particularmente en el libro de Apocalipsis, que adoraban y veneraban, o adoran y veneran a Dios todo el tiempo, y están diciendo, santo, santo, santo eres tú, y que están ahí. Y yo personalmente creo que si presidía la alabanza, era la que estaba relacionada con los querubines, o los 4 seres vivientes. Quizás por eso es llamado querubín grande protector, lo que nos da una idea de su apariencia en un principio. Pues si analizamos las escrituras, los querubines eran seres angelicales que tenían 4 alas. Con 2 volaban y con 2 cubrían sus cuerpos. Tenían patas de cerro y brazos y manos de hombres, con cuerpos sumamente brillantes. Y en el libro de Apocalipsis dice que pasan como rayos, y en el libro de Ezequiel, de un lado al otro, como relámpagos, adorando y glorificando el nombre de Dios. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Así que se le llama así. Se puede leer en Ezequiel en el capítulo 1 más acerca de los querubines. Usted puede leer en Ezequiel en el capítulo 10 también más acerca de los querubines. La palabra querubín, déjenme decirle que es la palabra que suele traducirse, como el que ora. El que ora, el cercano o próximo. De hecho, en el tabernáculo o en el templo, cuando hablamos del arca de la propiciación o del propiciatorio, sobre el arca de la propiciación, bueno, estaba el propiciatorio, pero había 2 ángeles que estaban en posición de oración y sus alas se tocaban una con la otra. Bueno, esa es la palabra, querubín es la palabra que suele traducirse como el que ora, el cercano o el próximo. Y los querubines eran seres muy cercanos al Señor, o son seres muy cercanos al Señor. Están debajo de un mezanine de cristal sobre el cual está el trono de Dios. Están relativamente cerca, pueden verlo. Entonces hay un mezanine, o sea, el trono de Dios está en un lugar elevado, en un mezanine como de cristal. Bueno, debajo están estos querubines o 4 seres vivientes. De manera que se encontraban en el trono de Dios. Usted lo puede verificar en Ezequiel, en el capítulo 10, en el versículo 1, en lo que la palabra de Dios está diciendo. Bueno, déjeme decirle que este ser mítico era un príncipe. O sea, él es llamado el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Le recuerdo que la palabra arcángel quiere decir jefe, príncipe o principal o primero en rango, ¿verdad? Entonces, este ser mítico era un príncipe, sea un arcángel. Luzbel era su nombre. Tenía acceso al trono de Dios y podía estar delante de Dios junto a otros arcángeles, como por ejemplo el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel. En el capítulo 1, yo lo voy a leer por ustedes, del libro de Lucas, la palabra de Dios dice: respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Si usted analiza lo que la palabra de Dios dice acerca del trono de Dios, dice que
Bueno, ya dijimos, los querubines están debajo del mezanine sobre el cual está el trono de Dios, los querubines. Pero había otros seres angelicales. Alrededor del trono habían 4 serafines. Estos serafines tienen 6 alas, no 4, y si más si no recuerdo, un rostro. Pero alrededor había 24 ancianos, pero delante de Dios. Dice la palabra de Dios que estaba el arcángel Gabriel. Y dice Gabriel, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. El que está delante de Dios. Entonces, si Gabriel, siendo un arcángel, estaba delante de Dios, probablemente Miguel, que era también otro arcángel, y Luzbel también estaban delante de Dios. O bien sea Luzbel, antes de ser diablo y Satanás, cuando era un ser angelical que servía a Dios, estaba muy cerca de Dios. Por eso también se le llama querubín, grande protector. Estaba muy cerca, estaba delante de Dios. Como ya dijimos, su nombre es, o era, Luzbel. Quiere decir básicamente la palabra Luzbel o el nombre Luzbel, lucero, hijo de la mañana o portador de luz. Por favor, recuerde este significado. Para diferenciarlo, para hacer la diferencia con el Señor Jesucristo, que es el lucero de la mañana, o sea, el astro rey, el sol en las Sagradas Escrituras, es un tipo de la persona del Señor Jesucristo. Entonces era llamado Luzbel o lucero hijo de la mañana. Usted lo puede comprobar en el libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 10. Y en el libro de Apocalipsis, ¿quién es el lucero de la mañana? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Para mencionar un texto, pero hay otros textos que identifican al Señor Jesucristo como el lucero de la mañana. Luzbel, al ser muy cercano a Dios, entonces tuvo que ser testigo del poder, de la gloria y de la magnificencia de Dios. Y aun siendo testigo de la grandeza, del poder, de la magnificencia de Dios, se rebeló contra Dios. Se llenó de orgullo y soberbia al considerar su hermosura y perfección, por lo que llegó a creer que Dios debía compartir o debía compartir su gloria con él. ¿Cuál es el problema? Que Dios es único y Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 14, versículo 13 al 14. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él no quería ocupar el lugar de Dios. Él quería que Dios compartiera su gloria con él. Como Dios lo quiso, entonces sedujo a una determinada cantidad de ángeles, a una multitud de ángeles, y se rebeló en contra de Dios. En Ezequiel 28:6 creo que dice que adoptó un corazón de Dios. Yo soy divino y tienes que compartir tu gloria conmigo. Dando origen así, por primera vez, al pecado. He escuchado a personas que dicen, quizás hasta nosotros lo hemos dicho en algún momento, que el pecado se originó en el cielo. Yo preferiría decir ahora que el pecado se originó en el corazón de Luzbel. Se originó por primera vez en el corazón de un ser. Por ello fue desterrado del cielo a la tierra con una gran cantidad de ángeles tras sí. Por la gracia de Dios, no preservó toda esta multitud de demonios, ahora demonios, a su lado. Muchos
fueron lanzados al infierno, y algunos se quedaron con él para mortificarle la paciencia a Dios y destruir al ser humano. Llegó a perder así su condición delante de Dios, convirtiéndose en un vástago abominable, un espanto, un ser detestable, asqueroso y aterrador, que pasó de ser portador de luz a portador de tinieblas, algo así como un zombie. Vean lo que dice aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 19. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado, como un zombie. Alguien que fue sepultado y que estaba pudriéndose, pero no terminó de podrirse y fue expulsado de su sepultura como un zombie, con sus ojos saltones, con su carne carcomida y podrida, totalmente desfigurado. Me llama poderosamente la atención, porque si por algo se reveló, fue por su belleza y hermosura, pero fue lo primero que perdió. Cuando estamos hablando de un vástago, estamos hablando de un retoño, de una planta o de un árbol. Sin embargo, la palabra vástago por sí misma hace referencia a algo verdoso. Hoy nos describen a Satanás todo de rojo, con una capa roja, con una cola con punta de flecha, todo rojo, con el rostro de Lenin, el líder comunista, con su bigotico, su barbita y un par de cuernos. Bueno, aparentemente no es rojo. Si alguien quiere decir que es verdoso, ¿verdad? A la larga podría decirlo. Pero era algo así. Un vástago abominable. Un espanto detestable, hediondo y asqueroso, aterrador. Uno que había sido portador de luz para ahora ser portador de tinieblas y oscuridad. Algo así como un zombie. Lo que viene a mi memoria es cuando Leonardo da Vinci se disponía a pintar la Santa Cena. Buscó modelos. Encontró rápidamente a cada uno de los modelos del Señor Jesucristo. No le costó. El que más le costó fue Judas. No encontraba un hombre que expresara en su rostro la condición putrefacta del alma. Y según él así tenía que ser Judas. Anduvo buscando por un lado y para otro, recibió personas, entrevistó a muchos otros, hasta que un día encontró un tipo tirado en las afueras de una cantina, de un bar de mala muerte. Y su rostro reflejaba amargura, reflejaba la condición moral del pecado, y lo llevó a su casa y le pagó, y el hombre dejó que le pintase. Y así pintó a Judas en la Santa Cena. Este hombre le dijo: ya yo había trabajado anteriormente para usted. ¿Cómo? ¿Cuándo? En esta misma pintura. Antes, sí, yo fui el modelo que usted contrató para pintar al Señor Jesucristo. Pero después de eso mi vida cambió y me sumergí en el pecado y la maldad. Y hoy represento al pecado, la amargura y la maldad. Eso es lo que ocurre, y esta historia vuelve a repetirse una y otra vez, y es lo que el pecado hace: hundir al ser humano en la miseria. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Por la gracia de Dios también su poder fue diezmado. Sabemos que tiene poder para manipular los elementos, que puede causar algún tipo de trastornos o enfermedades, que tiene el poder de poseer y manipular los cuerpos y las mentes de las almas, que tiene el poder de disfrazarse o hacerse pasar por lo que no es.
Al menos la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, yo lo voy a buscar por ustedes, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fue un ángel de luz. Hoy es portador de tinieblas y oscuridad. Recuérdelo, por favor. Nada bueno procede de él. Él se disfraza como la mujer más bella, la más hermosa, como riqueza, como fama, como prestigio, para enredarnos en sus artimañas y destruirnos. Pero él no es. Sobre todo tiene la capacidad de seducir y engañar a las masas. Por eso la serpiente, la que cecea, la que murmura. Por eso se le identifica como la serpiente antigua, el lobo feroz, el que arrebata a su presa, el león rapaz, el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, el de los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros salimos, tenemos el hábito, gracias a Dios todavía, de evangelizar, de salir casa por casa o de procurar hablarle a cuanta persona se atraviesa en nuestro camino. Y le estamos hablando a la persona. Y la persona nos está mirando fijamente. Pero como si tuviera una venda en los ojos y tapones en los oídos. Nos ha pasado, con creyentes. Les estamos hablando de fe, les estamos diciendo qué es lo que Dios quiere que haga, cuál es el camino que quiere que siga, y te están mirando fijamente, pero en realidad no están viendo, ni oyendo, ni escuchando nada. Bueno, eso es lo que ha venido a hacer Satanás. Él viene a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no crean, y yo creo que de muchos creyentes también. Él es el que seduce y engaña a los creyentes. No en vano se le llama el tentador. Sin embargo, no es preexistente, no puede estar en todas partes. Recuerda con Job, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. O sea, no es omnipresente, por ejemplo. Entonces, no es preexistente, fue creado, perdón. No es preexistente, fue creado. No es inmutable. Cambia para engañarnos, no es insondable, o sea, no es infinito, es finito. Ahora sí, no es omnipresente, no puede estar en todas partes. El caso de Job que acabamos de mencionar, que nos adelantamos un poquito. O sea, él no está en todas partes, no es omnisciente, no lo sabe todo, porque si no, entonces no hubiese llevado al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y si lo sabe, lo ignora. No es omnipotente, o sea, no es todopoderoso, no es amor. Él no ama a nadie. Es una persona egocéntrica, ególatra, narcisista, un egomaniaco al 100% de hueso colorado, de sangre colorada. No hay verdad en él, él es el padre de la mentira. No es santo, todo lo contrario, es abominable, sucio, putrefacto. Está envuelto en la miseria misma, por no decir otra palabra, del pecado. Su consigna es oponerse a Dios en todo. Por eso nos va a poner todo cuesta arriba a nosotros los cristianos. No nos la va a poner fácil. Va a embarrialar nuestra cancha todo el tiempo para que no crezcamos en el Señor y seamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Él va a hacer todo lo posible y lo imposible para que no leamos las Sagradas Escrituras, para que no nos congreguemos en una iglesia, para que no seamos restaurados a la imagen de Dios, que es lo que Dios quiere. A veces uno está leyendo la Biblia y es como si lo estuvieran punzando y pullando, y uno está tratando de memorizar las Sagradas Escrituras. No puedes, tú no puedes, ni lo intentes. ¿Para qué? No lo vas a lograr, esto no es posible para ti.
Y está ahí, y usted está tratando de orar en el teléfono, ladra el perro, chilló la cucaracha, se abrió la ventana, lo que sea. Pero Él va a hacer lo posible y lo imposible para que nosotros no crezcamos y nos desarrollemos como cristianos. Va a atravesarnos una mujer hermosa, va a atravesarnos un hombre con mucho dinero, va a darnos un mejor trabajo, mejor remunerado, pero con 24/7, donde no vamos a tener tiempo para nosotros, no vamos a tener tiempo para nuestro cónyuge, no vamos a tener tiempo para nuestros hijos, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir antes de los 40. Él va a hacer lo que sea que tenga que hacer. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, por esa razón, en el capítulo 8, en el versículo 12. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que ni siquiera nos hemos dado cuenta que lo que estamos viviendo ha sido fraguado por Satanás. De manera que no estamos viviendo nuestra vida, ni la vida que Dios quiere que vivamos. Estamos viviendo la vida que Satanás quiere. Y nosotros le estamos dando gusto. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos. Ese es Satanás. Por eso se le llama el adversario, el destructor, el acusador. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba, si mis hermanas me están viendo y oyendo. Yo padecí epilepsia hasta los 14 años por una lesión centroencefálica. Entonces, la recomendación médica era que tuviera cuidado con la disciplina y que no me castigara. Se hacían mis negreguras. Y mis hermanas sabían eso. Entonces mis hermanas se jalaban sus tortas y decían, ¡fue Carlos! ¿Verdad? Para que no las castigaran a ellas. ¿Sabe qué hacían ellas? Agarraban un plato, yo no sé de qué material eran, porque yo creo que en aquella época no había melamina, pero eran como platos plásticos, entonces los metían los calzones, ¿verdad? Por aquello de que no funcionara el truco. Y entonces, como mi mamá era muy sabia, nos castigaba a los 3. Entonces, mis hermanas eran acusadoras. Y yo, sí, mami, pero yo no fui. Entonces yo agarraba las muñecas de ellas y les arrancaba las manos, y les arrancaba la cabeza y las piernas, y las enterraba en el patio por todo lado. Por la negregura que me habían hecho, porque me habían acusado falsamente. Pues así es el diablo. El diablo traza las trampas en las que nosotros caemos y llega al cielo. Señor, Carlos, vea, él. Pero fue él el que encausó que yo cayera en una trampa. Ahora, definitivamente yo decidí caer en su trampa. Él es el acusador, dice la palabra de Dios. Su autoridad, aunque se le llama el príncipe emperador de este mundo, su autoridad está supeditada a la autoridad de Dios. ¿Recuerda usted? Le dice, Job, bueno, quítale todo el permiso, quítale todo, pero no toque su alma. Y después, ya, Señor, pero carne por carne, ¿verdad? Entonces, bueno, le voy a permitir que enferme de una sarna maligna, lo que sea, pero no toque su alma. Entonces, su autoridad está supeditada a la autoridad de Dios. No necesariamente puede hacer lo que le da la gana. Es el amo de las regiones celestes. Por lo tanto, este mundo está bajo su dominio. Primera de Juan, tal vez haya gente que no esté de acuerdo conmigo. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? En Primera de Juan, en el capítulo 5, 19. Que este mundo está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No en vano los organismos internacionales y los gobiernos en el mundo entero están promoviendo el libertinaje y la inmoralidad. Porque este mundo está bajo el dominio del maligno. Pero le tengo una gran noticia. Una gran buena nueva. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Pues Dios es mayor en poder y en gloria. Y cuando el Señor vuelva, un día, Satanás va a ser derrotado de una vez y para siempre. ¿Verdad? Y va a ser condenado al lago de fuego.
por los siglos de los siglos con todos los que le siguen. Esa es la buena nueva, que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y un día, cuando el Señor regrese, va a ser tomado del cuello, va a ser lanzado por la eternidad al lago de fuego, porque ya ha sido derrotado. Entonces regocijémonos, gloria a Dios. Amén. Pero yo le hago una pregunta. Si es así, ¿por qué Satanás te tiene como te tiene y donde te tiene? ¿Por qué seguimos haciendo lo que el diablo quiere? ¿Por qué le damos gusto en lugar de darle gusto a Dios, que quiere hacer de nuestra vida algo nuevo? No nos convirtamos en un vástago abominable, hediondo y putrefacto por darle cabida al diablo. Yo creo que como personas y como creyentes tenemos que ser un poquito más inteligentes. Entreguemos el control de nuestra vida a Dios, quien le puso ya el zapato encima a Satanás para derrotarlo. Démosle un lugar a Dios, porque Dios de nosotros puede hacernos portadores de luz. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien.